Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema lleno de pasión, intriga y decisiones que nos dejan al borde del asiento. Hoy vamos a desentrañar las profundidades de la entrega total, esa dedicación incondicional que alguien puede sentir por otra persona. Vamos a explorar hasta dónde está dispuesto a llegar un individuo, en este caso por Demet. Prepárense para un viaje lleno de emociones porque lo que vamos a analizar es imperdible. Antes de que nos lancemos de lleno, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que nos han estado viendo por un tiempo pero aún no se han suscrito, que hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse justo aquí abajo. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, así que querrán estar al tanto de todo. Y ahora sí, comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado hasta dónde llegarían por alguien que aman? Esa pregunta nos confronta con los límites de nuestra propia generosidad, nuestra lealtad y, en última instancia, nuestra capacidad de sacrificio. El concepto de darlo todo es un concepto que resuena en lo más profundo de nosotros, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa conexión intensa con otra persona que nos impulsa a ir más allá de lo que creíamos posible. ¿Pero qué significa realmente darlo todo? ¿Significa renunciar a tus sueños? ¿Sacrificar tu bienestar? ¿Comprometer tus valores? La respuesta, como suele suceder, no es blanco o negro. Depende del contexto, de la dinámica entre las personas involucradas y de la propia definición individual de lo que significa una relación saludable y equilibrada. En nuestro caso vamos a centrarnos en alguien que lo da todo por Demet. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque todo es una palabra muy poderosa, una palabra que implica una entrega absoluta. ¿Qué motiva a esta persona a llegar a tal extremo? ¿Es amor incondicional, obsesión, necesidad de validación o una combinación de todo esto? Para entender mejor este fenómeno, debemos analizar las posibles motivaciones que impulsan a alguien a entregarse por completo a otra persona. Primero, tenemos el amor incondicional. Un amor puro y desinteresado que busca el bienestar del otro por encima del propio. Este tipo de amor puede ser increíblemente poderoso y transformador, pero también puede ser peligroso si no se establece límites claros y saludables. Luego, tenemos la obsesión. Una fijación intensa e irracional que consume todos los pensamientos y acciones de una persona. La obsesión puede disfrazarse de amor, pero en realidad está impulsada por el miedo a la pérdida, la necesidad de control y la falta de autoestima. Una persona obsesionada puede estar dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener a la otra persona a su lado, incluso si eso significa lastimarse a sí misma o a la otra persona. La obsesión, a diferencia del amor, no busca la felicidad del otro sino su posesión. Es un sentimiento egoísta que se alimenta de la inseguridad y la dependencia emocional. Otra posible motivación es la necesidad de validación. Algunas personas buscan la aprobación y el afecto de los demás para sentirse valiosas y dignas. En este caso, la entrega total puede ser una forma de complacer a la otra persona y ganar su aceptación. Sin embargo, esta dinámica puede ser muy desigual y perjudicial, ya que la persona que busca la validación puede terminar perdiendo su propia identidad y necesidades. Se convierte en un camaleón adaptándose a las expectativas de Demet, sacrificando sus propios gustos, intereses e incluso su personalidad. Esta necesidad de validación a menudo tiene raíces en la infancia, en experiencias donde el afecto y la aprobación fueron condicionados al cumplimiento de ciertas expectativas. Y por supuesto es muy probable que exista una combinación de todas estas motivaciones. El amor, la obsesión y la necesidad de validación pueden entrelazarse de formas complejas y confusas, creando una dinámica relacional muy intensa y difícil de navegar. Imaginen una madeja enredada, donde los hilos del amor genuino se mezclan con los de la obsesión y la búsqueda de aprobación. Desentrañar esta madeja requiere introspección, honestidad y a menudo, la ayuda de un profesional. Ahora, volviendo a nuestro caso específico, ¿hasta dónde llegará esta persona por Demet? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que hemos discutido hasta ahora, podemos imaginar algunas posibilidades. La pregunta no es simplemente qué está dispuesto a hacer, sino también por qué está dispuesto a hacerlo. ¿Qué vacío intenta llenar con esta entrega total? ¿Qué recompensa espera recibir a cambio?
Podría estar dispuesto a renunciar a su carrera profesional para apoyar los sueños de Demet. Quizás Demet es una aspirante artista y esta persona abandona su trabajo estable para convertirse en su manager, su asistente y su principal fuente de apoyo financiero y emocional. En el corto plazo esto podría parecer un acto de amor, pero a largo plazo podría generar resentimiento y frustración, especialmente si la carrera de Demet no despega o si esta persona siente que ha perdido su propia identidad y propósito en la vida. Podría sacrificar sus propias necesidades y deseos para asegurarse de que ella sea feliz y esté cómoda. Imaginen que esta persona renuncia a sus hobbies, a sus amistades, a su tiempo libre para dedicarse exclusivamente a satisfacer las necesidades de Demet. Esto podría manifestarse en pequeños gestos diarios, como prepararle el desayuno todas las mañanas, hacer todas las tareas domésticas, o acompañarla a todos los eventos sociales, incluso si no tiene ganas de ir. A largo plazo, este sacrificio constante podría llevar al agotamiento, al aislamiento y a la pérdida de la propia individualidad. Podría incluso poner en riesgo su propia integridad física o emocional para protegerla del daño. Tal vez Demet se mete en problemas, ya sea por sus propias acciones o por las circunstancias que la rodean, y esta persona se siente obligada a intervenir, a protegerla a cualquier costo. Podría mentir por ella, encubrir sus errores, o incluso enfrentarse a situaciones peligrosas para evitar que sufra las consecuencias de sus actos. Esta entrega extrema podría poner en riesgo su propia seguridad, su reputación y su bienestar emocional. Pero, ¿es esto realmente amor? ¿O es una forma de autodestrucción? La línea entre el amor genuino y la codependencia puede ser muy delgada, y es importante que esta persona se pregunte si su entrega total está realmente beneficiando a Demet y a sí mismo. La codependencia se caracteriza por una necesidad excesiva de complacer y cuidar a la otra persona, a menudo a expensas de las propias necesidades. En una relación codependiente, la persona que da se siente responsable del bienestar de la otra persona y se esfuerza por controlarla o manipularla para evitar que sufra. Es fundamental recordar que una relación saludable se basa en el respeto mutuo, la igualdad y la comunicación abierta. Ambos miembros de la pareja deben sentirse valorados y apoyados, y deben tener la libertad de ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o rechazados. La relación debe ser un espacio seguro donde ambos puedan expresar sus necesidades, sus deseos y sus miedos, sin temor a ser castigados o abandonados. Si la entrega total de esta persona está comprometiendo su propio bienestar o limitando la libertad de Demet, entonces es hora de reevaluar la dinámica de la relación. Es posible que necesite buscar ayuda profesional para aprender a establecer límites saludables y desarrollar una autoestima más sólida. La terapia puede ayudar a esta persona a identificar las raíces de su necesidad de complacer y a desarrollar estrategias para establecer límites claros y saludables en sus relaciones. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es posible darlo todo por alguien sin perderse a uno mismo en el proceso? ¿Han estado alguna vez en una situación similar, ya sea como la persona que da o la persona que recibe? Compartan sus experiencias y opiniones en los comentarios, me encantaría leerlos. Sus experiencias pueden ser de gran ayuda para otros que se encuentran en situaciones similares. Recuerden que no están solos y que hay recursos disponibles para ayudarles. Este tema es fascinante porque nos obliga a confrontar nuestras propias ideas sobre el amor, el sacrificio y la autonomía. No hay respuestas fáciles, pero al menos podemos aprender de las experiencias de los demás y reflexionar sobre nuestras propias relaciones. El amor no es un concurso de sacrificios. Se trata de construir una relación sólida basada en el respeto, la confianza y la comunicación. Recuerden que el amor no debe ser sinónimo de sacrificio extremo. Amar de verdad implica querer el bienestar del otro, pero también cuidar de uno mismo. Una relación sana se construye con dos individuos completos, no con uno que se entrega por completo al otro. La verdadera entrega no implica renunciar a uno mismo, sino compartir la propia vida con otra persona de una manera equitativa y respetuosa. En resumen, hemos explorado la complejidad de darlo todo por otra persona, en este caso por Demet. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de esta entrega total, desde el amor incondicional hasta la obsesión y la necesidad de validación. Hemos planteado preguntas difíciles sobre los límites del sacrificio y la importancia de mantener una relación saludable y equilibrada. Espero que este análisis les haya permitido reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre la importancia de establecer límites claros y saludables.
Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre lo que están dispuestos a dar por las personas que aman. Recuerden que el amor debe ser una fuente de alegría y crecimiento, no de sufrimiento y sacrificio extremo. El amor no es un deber, sino un regalo. Se trata de dar y recibir de una manera que nutra y enriquezca ambas vidas. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Quiero saber si alguna vez se han sentido identificados con esta situación. ¿Han dado o recibido una entrega total? ¿Cómo ha afectado sus vidas? Sus comentarios son muy valiosos y me ayudan a crear contenido que sea relevante y útil para ustedes. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Ayuda mucho a que el canal crezca y a que más personas puedan descubrir mi contenido. También compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Nunca se sabe, tal vez a alguien le resulte útil o interesante. Compartir este vídeo puede ayudar a iniciar conversaciones importantes sobre el amor, el sacrificio y la importancia de establecer límites saludables en las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.